Alberto Villanueva, investigador responsable del grupo de quimioresistencia. Mira, Gabriela, aquí Sí. lo que puedes ver, ahora te lo enseñaré, Sí. verás, esto es un tumor seroso de alto grado, pero implantado en el ovario de una ratoncita. Es decir, es una pequeña biopsia Ujú. que se ha puesto en el ovario del ratoncito, que ha crecido y que una vez que hemos sacrificado el animal, hemos hecho la histología Sí. con los patólogos del Hospital de Belviche y para poderlo estudiar y ver que es igual que el tumor humano, y podrás ver que este tumor es igual o reproduce los mismos patrones que tiene el tumor humano original, y esto es la base donde se puede Vale. profundizar en el conocimiento, ya sea tanto genético, epigenético, como en lo que a mí me interesa más, que es en el desarrollo preclínico, en el desarrollo de posibles fármacos Ujú. que de alguna forma ayuden a evaluar esos fármacos que luego van a llegar a los pacientes. ¿Qué quiere decir? Si un fármaco es una porquería, pues que se quede aquí. Si es Claro. un fármaco tiene potencial, que tire hacia adelante, ¿vale? Vale. ¿Has tenido muchos tipos de cáncer de ovario que has trasplantado? Sí, nosotros aquí es una línea de investigación que hacemos hace 15 años que llevamos con ella, y el foco básico, como te he dicho antes, en nuestro caso es intentar conocer cuál es el mecanismo de adquisición de resistencia al platino. Esto es una cosa muy importante, el platino es fundamental en este momento en el tratamiento del cáncer de ovario. Entonces hay pacientes que responden muy bien, luego el tumor vuelve a recaer, pero lo vuelven a tratar y vuelve a responder, lo vuelven a tratar, hace como Ujú. ondas. Sí. Mientras que hay otros pacientes que les dan platino y este tumor recae rápidamente, Ajá. antes de 6 meses, entonces ya no se hace resistente. Entonces la idea es intentar saber qué diferencia hay entre estos tumores genéticamente, Ujú. o al nivel que sea, más a nivel molecular, para conocer la base de cómo podemos tratarlo después, en el sentido de decir, bueno, pues igual hay que diferenciar el tratamiento. Entonces, en esto es un poco el entorno en el que nos movemos, pero para hacer eso necesitamos herramientas, y estos son unas herramientas muy avanzadas. Pues esto es una cirugía de un cáncer de ovario, ¿vale? Está anonimizado y el paciente ha dado su consentimiento. Esto viene de una paciente que ha sido tratada con cisplatino, Ujú. que al final ha recaído, Sí. que ha recaído antes de los 6 meses, bueno, que se ha Vale. hecho refractaria Ujú. al platino, y que ahora el oncólogo la empezará a tratar con mantenimiento con niraparib. Ajá. Y nosotros lo que queremos es implantarlo en el ratón, tratarlo en paralelo como la paciente al niraparib, y poder ver los mecanismos que están detrás para dar un paso adelante. ¿Qué significa? De cara a un futuro, cuando los pacientes recaigan a niraparib, saber qué estrategias terapéuticas tenemos que dar. Es decir, de alguna Vale. forma, el cuento del ratón y el gato, ¿no? En el Ya. sentido de decir, bueno, ahora te funcionas, pero luego acabarás no funcionando, pues saber qué podemos darte para poder, de alguna forma, para poder controlar el tumor, ¿vale? Y esto lo haremos en ratoncitos, que ver si responde o no responde, y cuando no responda, porque el ratón todo ocurre muchísimo, Ujú. en periodos mucho más cortos, ver qué mecanismos de resistencia ha adquirido, pues para tener la base molecular de Vale. poder saber cómo tratamos estos pacientes. Gabriela, y lo que estás viendo ahí ahora al microscopio es lo mismo que yo te he enseñado antes, es un tumor seroso de ovario en el que se pueden ver, bueno, las estructuras características. Nosotros todos los modelos que generamos los analizamos así para ver que realmente es un tumor seroso y que reproduce las características del tumor original. Hola, Josep María Piulats. Tú eres oncólogo y investigador, ¿no? Quería saber si me puedes decir un poco cuánto de avance ha tenido el tema del niraparib y el olaparib, qué esperanza nos da esto, si hay otras cosas después de esto en vista, y un poco sobre el tema de inmunología. A ver, el cáncer de ovario es un tumor que ha estado, entre comillas, relativamente parado durante muchos años, ¿no? Hemos tenido la suerte que es un tumor que responde muy bien a la quimioterapia, ¿no? Y donde la cirugía sigue teniendo un papel muy importante, pero el hecho de que respondiera también a la quimioterapia pues ha puesto un estándar relativamente alto a la hora de conseguir medicamentos que nos aumenten, ¿no? El beneficio, ¿no? Que nos aumenta la eficacia de los tratamientos de estos pacientes. Pero en los últimos años han ido apareciendo drogas. Empezamos con los antiangiogénicos. No hemos de olvidar que el cáncer de ovario sigue siendo un tumor que responde a los antiangiogénicos. Y, Perdón, ¿cuáles son? Como el bevacizumab,
la Avastin, ¿no? En los últimos años, ¿no? Se han movido muchos estudios con los inhibidores de PARP que ya han llegado al mantenimiento en primera línea, demostrando unos resultados espectaculares, ¿de acuerdo? Hoy en día una paciente con mutaciones en BRCA1, BRCA2 y probablemente incluso pacientes sin mutaciones en BRCA1, BRCA2, pero con una cierta acumulación de unos defectos genéticos, ¿no? Que somos capaces de identificar, pues probablemente todas estas pacientes, bueno, no digo probablemente, digo seguro tendrían que tratarse en mantenimiento con un inhibidor de PARP. Y en primera línea también se va a hacer en un futuro a las que no tienen ningún tema genético. A ver, esto es un tema un poquito más controvertido. O sea, realmente las pacientes que no tengan una mutación y que además no tengan en su ADN estas cicatrices, ¿no? Que somos capaces de identificar, allí sí que es cierto que con algunos inhibidores se ve un cierto efecto que es estadísticamente significativo, pero tenemos que acabar de ver si realmente puede ser clínicamente relevante, ¿no? Igual estas pacientes realmente, alguna paciente probablemente se está realmente beneficiando, pero tal vez no somos completamente capaces de identificar qué pacientes, ¿no? Vale. Todo esto se llama letalidad sintética. ¿Qué significa? Imagínate que tú tienes una situación que tienes A y B, ¿vale? Esta es la situación normal. La A y la B son correctas. Imagínate que tienes una situación que la A está alterada y la B está normal. ¿Qué es el A y qué es el B? El A puede ser el BRCA, que es el gen que se muta en el cáncer de ovario y de mama hereditario, ¿vale? BRCA1, BRCA2, y el B es el gen que bloquea el olaparib. Si ahora te lo pongo en el concepto de los fármacos, ¿qué significa? Si tenemos la vía A y B normal, el A funciona y yo le doy el olaparib al B, no pasa nada porque el A funciona. Sí. Si tenemos la situación de que el A, que es el BRCA, está mutado y el B está funcionando y yo le doy el olaparib, ¿qué pasa? El A está mutado y ya no funciona y el B yo lo bloqueo. En esa situación es cuando funciona el olaparib, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque es más efectivo posiblemente en las mujeres que tienen el gen BRCA mutado por el hecho de que una vía ya está alterada y la otra lo que hace es cuando la bloqueas es cuando hace su efecto. ¿Por qué quizás es menos efectivo en las pacientes que no tienen el BRCA mutado? Pues porque tiene un efecto de bloqueo, pero el A lo recupera. Pero eso no quiere decir que en esas mujeres no existan otras alteraciones a otros niveles que hagan que BRCA no sea tan efectivo, ¿vale? Pero además pienso una cosa, no todas las pacientes que tienen BRCA mutado, lo que ocurre es que la mutación, el BRCA es un gen muy grande, son igual de efectivas. ¿Qué quiere decir? Hay algunas que desaparece la proteína totalmente, funcionalmente, y hay otras que todavía tienen parte de función. Otra moda en oncología ahora mismo es el tema de la inmunoterapia, ¿no? A mí, que es un tratamiento con el que tengo experiencia, porque hay otros tumores donde la inmunoterapia sí que ha entrado muy fuerte, como es el melanoma, ¿no? Le tenía mucha fe y realmente creía. Y en las charlas, si me ven grabaciones de hace unos 3-4 años, decía que el ovario iba a ser el próximo, ¿no? ¿Sí? Realmente no ha sido así, ¿de acuerdo? O sea, realmente la cual cosa, para unos lo podemos ver como algo estresante, ¿no? O decepcionante, otros también lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Para intentar estudiar exactamente qué es lo que pasa allá. Es un tumor que probablemente va a ser un poquito más challenging, ¿no? Que otros, pero yo creo que lo que nos falta es realmente identificar qué es lo que está sucediendo allí para intentar bloquearlo, además, y yo soy positivo que probablemente en unos años vamos a encontrar la combinación de inmunoterapia que funciona el cáncer de ovario. Probablemente fuimos un poquito naif, ingenuos, ¿no? Al principio, y creíamos que el efecto de la quimioterapia calentaba el tumor y que esto con un inhibidor de PD1, PDL1, que es la inmunoterapia moderna que estamos utilizando y que se está probando en muchos tumores, pues iba a ser suficiente. Probablemente en el ovario todo esto sucede, pero lo que no sucede es que el anti-PD1, PDL1 mejore la respuesta, ¿no? O alargue la respuesta a la quimioterapia. Probablemente hay otros factores dentro del tumor.
Nosotros ahora estamos empezando a mirar tema de células mieloides, que parece ser que el ovario es uno de estos tumores, de los pocos tumores que están muy inflamados, pero que tiene además una proporción muy alta de células mieloides. Solo sucede esto en páncreas y en ovario, ¿no? Y probablemente nosotros creemos que la respuesta puede estar allí, pero todo esto todavía requiere un poquito más de trabajo. Vale, bueno, pues quería preguntarte, en segunda línea, para los que no tenemos nada genético, el niraparib, creo que el efecto es inferior a las personas que sí tienen algo genético. A ver, mejora algo, pero realmente el beneficio no es el beneficio que vemos en pacientes que tienen alteraciones genéticas. Probablemente en un futuro yo tiraría a intentar o encontrar otros tipos de combinaciones efectivas o intentar generar combinaciones que nos simulen estas alteraciones genéticas, podríamos decir, o sea, que hacen que se activen, depende de qué pathways, que puedas hacer que tumores que no son sensibles a fármacos que bloquean la reparación del DNA, pues realmente se vuelvan sensibles a esto. Vale, porque entonces en este momento las que no tienen cáncer genético, digamos que están en una peor situación que las que sí lo tienen. En este momento, sí. Y se está investigando en esa vía de poder encontrar algo en un futuro. Por supuesto, o sea, el interés está. Lo que pasa es que probablemente todavía no le hemos encontrado el talón de Aquiles, ¿de acuerdo? Hay gente que está investigando esto y ya digo, soy positivo. Y luego en este sentido, correspondiente a lo que dice Josep María, es el hecho de que en esta conexión que existe entre los clínicos y la gente más translacional se intenta hacer estos modelos como te he enseñado anteriormente. ¿Por qué? Pues para probar primero, antes de llegar a los pacientes, para probar en ellos estas posibles combinaciones de cisplatino más olaparib, olaparib más cisplatino. De hecho, estos modelos han ya sido muy útiles en el desarrollo de muchos de los fármacos que hoy en día se están utilizando. De aquí el concepto de decir, bueno, pues en pacientes que han recaído una biopsia que ya es resistente a platino, pues cuando tienes un modelo que has generado sobre esta base, es mucho más fácil sumar y probar cosas que no pues sobre una celulita in vitro o otra serie de cosas. De aquí esta relevancia de hacer esta recerca, y totalmente de acuerdo con Josep María. Bueno, en ciencia siempre falta dinero, esto es obvio, pero lo importante es que a pesar de todo somos un país bastante quijotesco y hacemos las cosas, y esto es una cosa bastante importante. Lo que pasa que bueno, es un tema muy complejo. Una persona que ha sido resistente al platino, o sea que luego de la quimio que se da no ha tenido buena respuesta, ¿qué hay? Bueno, no muchos pacientes se encuentran de entrada, pero muchos pacientes se van a encontrar en el curso de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y tratamientos los hay, ¿vale? Lo que pasa es que los tratamientos no son buenos y requieren todavía de mucho estudio y de mejorar los tratamientos que tenemos para intentar que todo esto... ¿Y cuánto tiempo puede llegar a pasar para que haya nuevas cosas? Más o menos, o sea... A ver, hay ensayos clínicos, continuamente se están incluyendo pacientes, continuamente hay laboratorios farmacéuticos que tienen alguna diana terapéutica que quieren testarla en situación de platino resistencia. Desgraciadamente, no continuamente salen fármacos que realmente resulten parecer prometedores en esta situación. ¿Y algún ejemplo de algún fármaco? Perdona. A ver, ahora me gusta mucho el tema de los anticuerpos para dirigir drogas, ¿no? O sea, si encontramos marcadores en la superficie del tumor de ovario, ¿no? Que al final es un tumor que viene de una célula muy peculiar y que probablemente la expresión de proteínas en superficie es muy diferente al de otros tejidos del cuerpo, porque realmente es un tejido muy diferente, ¿vale? Pues si encontramos marcadores de este tipo y esto lo linkamos, por ejemplo, a una quimioterapia, ¿vale? Pues podríamos hacer una forma de dar algún fármaco muy tóxico, pero que solo se internalice en células, ¿no? Que expresan ese marcador, pensando que la mayoría de células que expresan ese marcador sean el cáncer de ovario. Y hay algunos laboratorios farmacéuticos que están testando fármacos de este estilo ¿no? en muchos tumores y algunos de ellos en cáncer de ovario. Y yo creo que por ahí pueden empezar a salir fármacos muy interesantes, ¿no? Que ya hay fármacos de este estilo muy interesantes en otras enfermedades, como es cáncer de mama o ahora recientemente cáncer de vejiga. Y es una cuestión que, por ejemplo, aquí en el laboratorio trabajamos.
y reconocemos nuestro desconocimiento, pero a pesar de ser uno de los fármacos más utilizados y de mejor respuesta en la oncología, que es el platino, conocemos muy poquito de por qué un tumor se hace resistente a platino. Y esto es una de las cosas que es la base. A veces intentamos construir la casa desde arriba cuando los cimientos son de barro. O sea, no sabemos realmente por qué un tumor de cáncer de ovario o de testículo o de otras muchas patologías se hace resistente a platino. Y esto es una de las cosas que modestamente desde aquí, como grupo, desde el laboratorio, intentamos hacer, pero que esto es una de las bases también de evolución, o sea, el conocer el por qué se hace resistente un tumor, ya sea al platino, ya sea niraparib, ya sea otras cosas. Claro. Más o menos que en un comienzo no lo era y que luego que luego se hace, porque bueno, esto es como una selección, esto es como estamos con el mundo del COVID, ¿no? Que hace las variantes, pues aquí cambian genes, se modifican cosas, la célula es darwiniana, evoluciona y nosotros le ponemos un agente que la hace evolucionar, que es el platino. Muchas se mueren, pero alguna adquiere cambios que luego progresan, y es el conocer eso lo que puede permitir. Lo que pasa es que es un tema muy complejo. Vale. Esta es la sala de cultivo. Esto es la sala de cultivo, donde aquí en las plaquitas primero pues se les echan los fármacos, se les hace cambios para poder ver eso, si estudiar los tumores. Aquí lo que podéis ver es toda la infraestructura que se utiliza para que también trabajamos con un organismo modelo, o sea, para saber los mecanismos de resistencia a un fármaco también se utiliza un organismo modelo. Esto lo hacemos con un gusanito pequeño, concretamente, y esto es muy importante, lo hace un investigador de esta institución que se llama Julián Cerón, que él lo que hace es al gusanito, al C. elegans, que es un gusano pequeño, transparente, y que es muy fácil, se puede manipular genéticamente, podemos ponerle genes y quitarle, ver cuáles son los mecanismos de resistencia que este organismo modelo adquiere de cara al platino. ¿Por qué? Porque como a lo largo de la evolución somos un árbol de alguna forma, troncalmente los mecanismos básicos se conservan, entonces es mucho más fácil estudiarlo en un gusanito que no en un tumor. Y a nivel de luego de modificarlo. Entonces esto es un esquema de cómo se hace aquí, se aplican técnicas muy avanzadas para poder ver e intentar identificar qué genes están detrás de esta adquisición de resistencia. Buenos días, doctor Sánchez, ginecólogo de oncología. Quería saber si me puede hablar algo sobre algún adelanto de la cirugía con respecto al cáncer de ovario. Pues mira, la investigación quirúrgica que tiene más impacto en este momento es la relacionada con lo que llamamos recuperación intensificada en cirugía, o unas siglas inglesas que es recuperación mejorada, que le llamamos ERAS, ¿no? Todo esto es un gran adelanto en la satisfacción de las pacientes, porque hemos pasado de hacer una serie de procedimientos inútiles a procedimientos basados en la evidencia científica, como por ejemplo no estar en ayunas, no poner sondas, no poner drenajes, no preparar el colon, comer a las 6 horas de la cirugía, movilizarse las pacientes a las 6 horas de la cirugía, hacer ejercicio, consulta psiquiátrica y nutrición precirugía, para entrenar a estas pacientes que tienen una cirugía tan compleja y de tantas horas para mejorar su capacidad funcional y disminuir su estancia hospitalaria, disminuir los reingresos, mejorar las complicaciones y que puedan empezar antes su procedimiento de quimioterapia, ¿vale? Y eso lo tenemos en el contexto de un estudio publicado este año y que está teniendo un gran impacto en las pacientes. Nuestros siguientes pasos ya no es solo la investigación quirúrgica clínica, sino pasar todos estos procedimientos a la investigación básica. Por ejemplo, la transfusión en algunos tumores parece ser que podrían aumentar la recidiva. El uso de mórficos, el uso de algunas sustancias que se utilizan en el punto de vista anestésico podrían tener un impacto. Entonces queremos bajar a la parte molecular a estudiar estos procedimientos y ver qué impacto tiene. Por tanto, en cirugía esto es lo más novedoso y lo que estamos trabajando y que ya tenemos aplicado en protocolos.
quería saber si me puede hablar un poco del tema de la cirugía en el que se quita el peritoneo. ¿En qué caso se hace? Las consecuencias que puede acarrear. Con el cáncer ovario, el 80%, como sabéis, es una enfermedad avanzada y que afecta efectivamente a diferentes zonas del peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre los órganos y que su función es facilitar el deslizamiento de órganos, tiene una función inmunitaria y una función incluso digestiva. Su exéresis, la exéresis peritoneal, produce poca morbilidad, es decir, quitar el peritoneo no supone un gran impacto para el cuerpo, no tiene repercusión en un futuro. En la cirugía puede producir un poquito más de líquido ascítico, pero no tiene ningún impacto en absoluto. Por tanto, esto se hace allá donde hay enfermedad. Es muy típico en la pleura derecha o en el diafragma derecho, porque por los movimientos respiratorios que hacemos hay un círculo de líquido que acaba pasando por este cuadrante, por eso la mayoría de enfermas tienen aquí. Es la que más hacemos y se puede quitar sin ningún problema. Y luego en la parte pélvica es la otra que tenemos gran actividad de implantes peritoneales, y esto muchas veces sí que conlleva resecciones del recto, del sigma, con empalmes intestinales, y esto sí que puede dar algún problema por fallo de sutura. Pero en cirugía de cáncer de ovario hemos de sacar siempre todo el tumor que sea macroscópico, incluido el peritoneo. No tiene repercusión para la vida diaria y se puede hacer sin ningún problema. Pero me refiero a quitar todo el peritoneo. Bueno, quitar todo el peritoneo eso indicaría una enfermedad de muchísima extensión y que a lo mejor no es tributaria de cirugía de entrada, sino de quimioterapia neoadyuvante. Eso depende. No es que no se pueda hacer técnicamente, se puede hacer técnicamente, pero cuando esto pasa es que la afectación es muy, muy importante, y eso dice que es una enfermedad probablemente no resecable o con mucha morbilidad. También dependerá de la edad, de la paciente, etcétera, etcétera. ¿Es posible quitar todo el peritoneo? Sí. ¿Y se puede hacer en una recaída eso? Se puede hacer una recaída siempre que se cumplan los criterios quirúrgicos de operar a esa paciente. Es decir, no quitar todo el peritoneo porque indica una gran extensión y son pacientes tributarios de quimioterapia, pero sí que una paciente, y esto lo hacemos, puede tener enfermedad en diferentes cuadrantes, se lo podemos quitar, siempre y cuando cumpla unos criterios concretos de rescate quirúrgico por recidiva. ¿Y se podría hacer en caso de que las quimios no funcionen? Un requisito para hacer cirugía es que la quimioterapia funcione. Vale. Si no, no tiene sentido que operemos a una paciente si luego no tiene quimioterapia para, digamos, disminuir el riesgo de recurrencia. Vale. No porque no sea técnicamente posible, sino porque no tendría sentido. Le haríamos una morbilidad si al cabo de muy poco tiempo va a recaer, porque la quimioterapia refuerza la cirugía. Sobre el tema de la quimio interna. Tenemos dos tratamientos, que es la quimioterapia intraperitoneal y lo que llamamos el HIPEC, ¿no? Que es quimioterapia hipertérmica. Entonces, la quimioterapia intraperitoneal en su momento fue la quimioterapia que mejor resultado dio, mayor supervivencia, pero gran toxicidad. Hoy ha quedado en segunda línea porque con los nuevos fármacos, como los antiangiogénicos, bevacizumab, han igualado los resultados, ¿no? Por otra parte, el HIPEC, que es la quimioterapia hipertérmica, hoy por hoy no se considera de primera línea, sino de segunda línea, y excepto en pacientes con quimioterapia neoadyuvante, que hay un estudio que parece que mejoraba los resultados, se podría aplicar pacientes quimioterapia neoadyuvante, HIPEC, cirugía y continuar la quimioterapia. Solo hay un estudio al respecto que fue muy criticado y por tanto hay algunos centros que hacen este tipo de tratamiento, pero no se considera de primera línea, sino de segunda línea. ¿Y en qué consiste eso? Se opera a la paciente y se introduce una quimioterapia dentro del peritoneo, que puede ser con la paciente abierta o cerrada, circula durante 30-45 minutos y la idea es que esta quimioterapia tenga un efecto sobre las células tumorales. Esto tuvo en algunos tumores como los mesoteliomas, abdominales, es un tratamiento estándar, o como los pseudomixomas apendiculares, pero en otros procedimientos como el colon o el estómago o el páncreas tienen una evidencia limitada. Y en cáncer de ovario, hoy por hoy, no se instaura de primera línea, sino de segunda línea es una opción, pero no de primera línea, y en neoadyuvancia concretamente, no en recidiva, porque los últimos estudios no han aportado ventajas, ¿no? Vale. Por tanto, son tratamientos que han pasado a una segunda línea de tratamiento.
gustaría que comentara un poco el por qué es tan importante que el equipo que opere sea un equipo experto. Sí, como la cirugía de cáncer de ovario es muy agresiva porque conlleva muchos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pueden ser esplenectomías, pancreatectomías, pleurectomías, muchísimos procedimientos. Y el factor pronóstico más importante en cáncer ovario avanzado es la ausencia de tumor residual, ¿no? Por tanto, eso conlleva grandes procedimientos. Por tanto, los cirujanos que operan este tipo de tumores tienen que ser expertos en manejar todo este tipo de procedimientos. Primero, porque la técnica quirúrgica mejora los resultados, mejora las complicaciones y por tanto se han de derivar a centros con equipos expertos. Pueden ser multidisciplinares o no, eso depende de la capacidad quirúrgica de cada equipo. Pero si el factor pronóstico más importante es el tumor residual y eso conlleva muchos procedimientos, las pacientes tienen que estar indicadas, exploradas y operadas por equipos expertos con un número mínimo de cirugías al año. Ahora la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica está validando los centros con un número de cirugías para certificarles como centros de calidad, ¿no? Muy bien. Esto creo que es una buena exigencia para ello, ¿no? Oncológicos, ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Pero es básico que se vaya a centros con expertos y con un número de cirugías concretas.